Muy bien, estábamos viendo anteriormente en las otras clases todos los sistemas que conllevan al tema de navegación, ¿verdad? En la clase anterior habíamos visto el sistema satelital de navegación global. Recuerdan que son varios sistemas pues que nos ayudan en el tema de la cartografía para determinar pues ubicación entre muchos otros más aspectos, ¿no? Recuerden que en el tema de cartografía decíamos que es la ciencia aplicada. Por lo tanto, dentro de esta, pues, trabajan muchísimas otras ciencias que ya la habíamos podido definir, pues, como geografía, pues, el tema de navegación, etcétera, ¿no? Entonces, pues, considerando esto, vamos a iniciar el día de hoy con otro sistema más, el sistema de posicionamiento global, comúnmente llamado GPS. Entonces, vamos a iniciar por ello. Perfecto. El sistema de posicionamiento global, o por sus siglas en inglés, GPS, pues es un sistema basado, al igual que muchos otros sistemas dentro de la cartografía, en el tema de posicionamiento en este caso. Pero habrá cierta diferencia con los otros sistemas que ya vamos a identificarlos posteriormente. Perfecto. Este sistema de posicionamiento global identifica entonces una triangularización, que creo que ya habíamos explicado en la clase anterior, cómo es que funcionan estos los sistemas de navegación, ¿no? Sistemas satelitales, que realizan una triangularización considerando pues el satélite principal que emitirá su señal eh, directamente hacia nosotros y tenemos un área, digamos, u otro pues centro o sistema, digamos, que nos da una información adicional que nos permite claramente identificar muchos factores pues que están inmersos dentro del posicionamiento. Por eso es que esto se lo llama triangularización, porque vamos a tener obviamente un triángulo informativo en la cual se emiten pues ondas pues, de datos y se coordina pues o dependerá de qué tiempo demora en llegar estas ondas pues a la Tierra, etcétera, basados obviamente en el resto de información que nos da los centros de control, por ejemplo, que también habíamos visto en la clase pasada. Entonces, todo esto dependerá de la información que nosotros queramos interpretar o tenemos en ese momento en nuestro dispositivo. Vamos a entender un poquito mejor ese tema. El sistema de posicionamiento global o GPS es un servicio propiedad de los Estados Unidos, como habíamos visto también en las clases pasadas, que proporciona a los usuarios información sobre posicionamiento, navegación y cronometría. Basados en estas tres informaciones, digamos, podemos identificar muchísimos otros factores. Por ejemplo, el tema de posicionamiento ya nos permitirá saber nuestra ubicación exacta, la altura eventualmente a la que nos encontramos, adicionalmente con otros factores geográficos netamente, ¿verdad? Nos servirá además para temas de navegación que determinarán eventualmente cuánto demoro yo en llegar a determinado lugar, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, pueden ingresar en nuestro teléfono, pues, teléfono inteligente, y al entrar en Maps, vamos a buscar a un Google Maps, que es la aplicación más conocida y más común, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, si buscamos determinado lugar, automáticamente se nos desprende una información adicional que nos indica cuántos kilómetros, por ejemplo, tenemos de distancia hasta llegar allá. Además, se nos informará, por ejemplo, qué tiempo aproximado tardamos en nosotros llegar hasta ese punto, desde el punto en el que estamos. Por eso es que hay una información de posicionamiento en ese momento, porque determinamos dónde estamos geográficamente. Y además, si es que queremos plantear pues una navegación, nos determinará obviamente tiempos, la ruta más precisa, pues mucho dependerá del tráfico también, que normalmente estas aplicaciones, por la, por la calidad que tienen estas, pues determina inclusive cuál sería el lugar más propenso, pues, más factible por el que nosotros podamos ir, considerando temas de tráfico, por ejemplo, ya que toda esta información está catalogada en tiempo real. Muy bien. Adicionalmente, el tema de cronometría, que determina, entre muchos otros, el tiempo, distancias y demás, como les decía, que está muy acorde al tema de navegación y posicionamiento. Bien, vamos entendiendo un poquito el concepto y vamos a ir,
entendiendo mucho más profundamente lo que queremos lograr. Ya habíamos entendido plenamente el tema de los sistemas satelitales. Ya teníamos una base, pues, y obviamente en base a eso mismo, eh, valga la redundancia, pues nosotros vamos a poder identificar las diferencias entre cada uno de los sistemas, ya sean satelitales de navegación, de posicionamiento global, etcétera, para determinar exactamente cuál sería la función de cada uno de estos y cómo nos puede servir en el ámbito turístico para nuestro caso. Ese sistema, como algunos otros también, está constituido por 3 segmentos, que ya lo habíamos dicho también, muy similares al tema del sistema satelital de navegación global. Recuerden que también habíamos utilizado. Y se consideró que el GPS, de hecho, es uno de ellos, ¿verdad? También habíamos hablado del Galileo, etcétera. El GPS, considerado entonces, pues, uno de estos sistemas satelitales de navegación global, tendrá igual 3 segmentos. El segmento espacial, un segmento de control y el segmento de usuario, que es exactamente el mismo o los mismos segmentos que habíamos utilizado en el sistema satelital de navegación global. Vamos a ver para ello, estimado Edwin, recuérdame a qué nos referíamos con el segmento espacial, por favor. Si te acuerdas, si no, pues vamos a repasarlo nuevamente. Edwin, coméntame entonces el segmento espacial, ¿a qué obedecía? De acuerdo al lugar en donde se encuentre, puede ser un país o ciudad. Ya, no va tanto por allí. ¿Alguien recuerda tal vez, Tatiana? Sí, es el segmento compuesto por los satélites que forman el sistema. Tal cual, muy bien. Básicamente hablamos de lo que está en el espacio, ¿verdad? En este caso, los satélites que nos dan todo tipo de información. Perfecto. Estimada Leonor, ¿recuerdas que hablábamos de un segmento de control también? ¿Recuerdas a qué hacía referencia este sistema, este segmento de control? Sí, más o menos era como el control que llevan de los satélites, de la información que llega. Entonces, por ejemplo, en un país, si querían saber qué fenómenos estaba por darse, ellos podían, mediante el satélite, buscar información y controlarlo. Por ejemplo, si va a haber un huracán, una tormenta, entonces ellos podían informar después mediante estos satélites de control que habían en cada país. Perfecto, muy bien, es el segmento de control, ¿verdad? Y el segmento de usuario, no sé si lo recuerdas tú, estimada Erika Rojas, no sé si me puedes recordar eso, el segmento del usuario. No somos nosotros los que utilizamos como el GPS. Perfecto, ¿verdad? Entonces, básicamente este sistema que habíamos hablado, que forma parte del sistema satelital de navegación global, en este caso el GPS, que es el sistema de posicionamiento global, pues igual utiliza estos 3 segmentos para determinar todo el tipo de información que está dentro de este, ¿verdad? Segmento espacial, que es todo el conjunto de satélites que están en este momento en órbita y que nos darán distinta información de acuerdo al lugar en el que nos encontramos. El segmento de control, que ya lo decía Leonor, que es básicamente todas las estaciones, digamos, de control que se encuentran en tierra y que dependen de los satélites, pues para obtener muchísima información y que inclusive en esos segmentos de control pueden, de hecho, manejar a su manera los satélites para que nos den determinada información que necesitamos nosotros, ¿verdad? Y aparte hablábamos de un segmento del usuario, que en este caso somos todos quienes utilizamos un dispositivo para definir algún tipo de información, como ya los decía. Muy bien, tenemos algunas aplicaciones que ya les indicaba que era Relief. Me late que no les coloqué en el aula virtual, pero los voy a colocar de inmediato hoy mismo para que ustedes puedan jugar un poquito con esta aplicación. Es bastante interesante para que vayan viendo cómo se está desarrollando. Prueben, ya les voy a indicar también unas bases pequeñas para que ustedes puedan determinar cómo sirve este tema. Igual todas las instrucciones y demás les voy a colocar en la plataforma. Bien, entonces, aparte de esto de Relief, tenemos Google Maps, pues tenemos Maps.me también, que es una aplicación, aparte de todo, gratuita, que básicamente condensa cierta información que ya está subida previamente, como son información de carreteras, de caminos, pues cuál sería el tiempo que me toma llegar a determinado lugar,
para tener esa información ya dentro de nuestro dispositivo, ¿verdad? Google Maps básicamente no permite bajar información en tiempo, digamos, para que yo pueda utilizarlo sin una conexión a Internet. Pues necesito, de hecho, una conexión a Internet para utilizar este Google Maps, que es bastante interesante, pues nos da temas de tráfico, nos da inclusive información de radares, dónde se encuentran los radares, a qué velocidad estamos yendo en ese momento, y muchos otros beneficios, pues, que tenemos en estas aplicaciones, ¿no? Recuerden que al igual que se decía también en clases pasadas, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos desarrolla, mantiene y opera los segmentos espacial y de control mayormente, puesto a que normalmente estos sistemas satelitales de navegación global son propiedad del gobierno de Estados Unidos, digamos, ¿no? Entonces ellos están básicamente como que apropiados de todos los satélites que en este momento están. Y si alguien quiere lanzar algún satélite al espacio, pues se deben seguir ciertos protocolos, como por ejemplo contratos de poder usarlo, etcétera, ¿no? Muchísimos otros protocolos como permisos y demás, que siempre son necesarios y exigidos. Perfecto. Dentro de los servicios del GPS, los satélites del GPS, del Sistema de Posicionamiento Global, proporcionan servicios a usuarios civiles y militares, tal cual, porque ya lo habíamos hablado en la clase pasada, ¿verdad? Ya decíamos que el servicio civil es gratuito y el servicio militar tiene otros otros temas adicionales mucho más precisos. Recuerden que hablábamos inclusive de la precisión, el rango de error que podría haber entre dispositivos de uso civil y dispositivos de uso militar. En los dispositivos de uso civil, pues hay un rango de error de metros, pero en los dispositivos de uso militar ya son de centímetros, o sea, bastante precisos, ¿no? Es por la tecnología que ellos usan para el uso netamente militar, que se los da a estos GPS. Bien, vamos a hablar un tema bastante interesante, pues, que también debería ser nombrado en este caso, que es el Sistema Nacional del GPS, pero en este caso es diferencial, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata esto. Es una ampliación del GPS basada en estaciones terrestres que mejoran su precisión e integridad para los usuarios en mar y tierra. El Sistema Nacional de GPS Diferencial está diseñado siguiendo las normas internacionales y en este caso ya más de 50 países han implementado, pues, o han implantado sistemas parecidos, o si no, este mismo sistema. Hay otro sistema que se utiliza muchísimo en temas de aviación, que es el sistema de aumento de zona amplia, por siglas en inglés, WAAS, ¿verdad? Es una ampliación del GPS, del sistema de posicionamiento global, o sea, mucho más ampliado, mucho más preciso, que por medio de satélites es operado y mantenido de igual manera por la Administración Federal de Aviación, en este caso mundial, por sus siglas en inglés, que proporciona información para la navegación aérea en todas las fases del vuelo. Es por esto que un avión, o bueno, cuando estamos nosotros en un avión, quienes hemos tenido pues la oportunidad de viajar en un avión, siempre nos dicen que pues de principio se apaguen todos los dispositivos de comunicación. Esto precisamente se lo hace con el afán de que los satélites o ese sistema de aumento de zona amplia que vemos en este momento en la pantalla, netamente es un sistema bastante preciso y al estar, por ejemplo, utilizando dispositivos como celulares o GPS dentro de esta misma aeronave, podría variar en algo la exactitud con lo que se determina el posicionamiento, la altitud, ubicación, velocidad, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que siempre nos van a pedir, y recuerden ustedes, y quienes hemos podido viajar en avión, siempre, el momento que va a despegar el avión, siempre nos piden que apaguemos todos los dispositivos electrónicos que tengamos en ese momento. Porque netamente sí podría haber variación en la información que llegue en ese momento a la aeronave. Tal cual es por eso que se pide que se apaguen todos los temas o dispositivos electrónicos. El sistema que hablábamos de este momento hoy en día se emplea en otras muchas aplicaciones, inclusive no relacionadas con la aviación, puesto que las señales similares a las del GPS pueden ser procesadas
por receptores sencillos y sin necesidad de equipamiento adicional. O sea, también si es que nosotros vamos a ver en nuestro dispositivo celular, pues en el momento que perdemos cierta señal, nos va a aparecer un mensaje en el que dice, en este momento está utilizando la zona amplia WAAS, o básicamente nos va a aparecer estas siglas, que significa que, bueno, se perdió la señal, pero el tema de aumento de zona, de señal, etcétera, está basándose en estas siglas para determinar nuestra posición o ubicación. Entonces es bastante sencillo, o un poco complejo quizás el hecho de entender, pero bastante sencillo en la práctica, ¿no? Bien, vamos a ver cómo funciona entonces el GPS. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Ya. No. Bienvenida, Catherine. Voy a seguir entonces con ese tema. Enseguida tomamos nuevamente la lista y para que tú puedas estar presente en esta clase también en el sistema. Bien, ¿cómo funciona entonces el GPS, este sistema de posicionamiento global? Básicamente, los satélites que pertenecen al GPS o para darnos información en el GPS circundan la Tierra 2 veces al día en una órbita muy exacta y transmiten información de la señal a la Tierra. Recuerden que habíamos hablado que todo el sistema, pues, o el ámbito o el segmento espacial estaba conducido, pues, por los satélites que en este momento están sobre la Tierra. Entonces, se dice, pues, que circundan la Tierra 2 veces al día en el tema de satélites. Claro que hay muchísimos, ¿no? Inclusive cuando nosotros, pues, encendemos un GPS, tal cual, un dispositivo GPS únicamente, no nuestro dispositivo celular, nos aparece exactamente cuántos satélites están en ese momento sobre nosotros dándole información. Por ejemplo, aparecen nada más 2, entonces la información no es tan precisa que digamos. Habrán variaciones de metros. Pero comienza en ese momento ya a haber más satélites y más que nos están en ese momento entregando información que nosotros queremos lograr. Entonces ya se generan pues más hasta 8 satélites pues que están sobre nosotros. Y esos determinan la precisión de la información que nosotros tenemos. Ya vamos a ver posteriormente para entenderlo mucho más fácil cómo es que funcionan realmente estos GPS, ¿no? Entonces estos receptores GPS toman esta información y utilizan la triangularización para calcular la ubicación exacta en el que en ese momento está el usuario. Ya les decía yo nuevamente hace un momento que este tema de triangularización no es más que la información que nos da el satélite, comprobada a través del segmento de control y a través de un canal repetidor, una antena, etcétera, y a través de nosotros como usuario, ¿verdad? Esta información siempre está triangularizada, por eso es que se le llama triangularización. Prácticamente es inmediata la información que en ese momento estamos nosotros, si bien es cierto, el GPS es un receptor, también funciona como un emisor de la señal que nosotros necesitamos para que el satélite determine toda esa información y nos manda a nosotros la información correcta, definida, con datos, con movimientos, con ubicación, etcétera, ¿no? Es posible que no me entiendan muy bien en este momento, pero vamos a la siguiente diapositiva para entenderlo mucho mejor. Aquí vemos claramente que están varios satélites en este momento en órbita, ¿verdad? Justamente sobre nosotros que estamos en la Tierra como tal. Entonces, básicamente aquí, entre ellos, entre los satélites que están sobre nosotros, también existe o se refleja información que estamos nosotros solicitando en ese momento. ¿Ya? Les ponía el ejemplo súper claro, que en el momento que yo estoy tratando de compartir una ubicación, por ejemplo, en WhatsApp, el momento que estoy por debajo de alguna estructura súper gruesa, digamos, o dentro de mi casa, eventualmente me puede aparecer una precisión de 20 metros, por ejemplo, o sea, una falla que puede ser entre un rango de error de 20 metros para tenerlo más claro, ¿ya? O sea, el satélite determinará que yo puedo estar aquí como puedo estar en 20 metros más allá, porque obviamente no están muchos satélites o mi señal no permite que esa información sea precisa. Les decía, si ustedes saben, por ejemplo, la vereda donde realmente está el cielo descubierto y ese momento, pues, pongo nuevamente como actualizar o trato de mandar la misma información, ya me va a aparecer un rango de error, por ejemplo, de 4 metros, de 5 metros, que es bastante poco,
Y es bastante interesante porque, claro, ya esos satélites están mandándome la información a mí. Entonces, el satélite emite ondas para determinar la información, sube nuevamente o va hacia una antena repetidora o de control y se determina la información ya procesada. ¿Ya? No sé si me hago entender. El satélite emite ondas, llega a mi dispositivo, pero todavía no se sabe la información, ¿verdad? Va a una repetidora, sube nuevamente al satélite, me manda una información ya proyectada, que me dice en mi dispositivo usted está con un rango de precisión de 4 metros o rango alrededor de 3 metros, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, la información que se da es casi inmediata, ¿no? Por eso es que es súper rápida toda esta información que nosotros vamos a obtener mientras utilicemos este sistema de posicionamiento global. Es así entonces, para reiterar el tema, dentro de un gráfico de funcionamiento. Tenemos a nosotros como usuarios, ¿verdad? Aquí están los satélites sobre nosotros en el espacio, que entre ellos también se dan muchísima información. Aquí estamos viendo ustedes que tenemos muchísima información, ¿no? Este mismo nos determinará cada uno de esos satélites que están en órbita, pues pasan primero acá, si ustedes ven, pasan primero acá, va a haber una corrección a través de una antena, una repetidora, un segmento de control, que otorga nuevamente información al GPS y se produce esta triangularización que mencionaba yo para determinar información mucho más precisa, ¿no? Entonces, este segmento de control o esta repetidora, esta antena, igual obtiene la misma información que yo estoy en este momento requiriendo en mi dispositivo y se lanza información en 3 puntos, digámoslo así, ¿no? Usuario, satélite y antena. Usuario, satélite y antena para precisar muchísimo más la información que yo tengo en este momento en el dispositivo. De hecho, todos los dispositivos satelitales de navegación o de posicionamiento funcionan de la misma manera, ¿no? Aquí vemos un satélite de corrección o corrector que básicamente también está navegando y obtiene igual otra información aérea, al igual que aquí tenemos, por ejemplo, una antena en la Tierra. Este satélite corrector o de corrección estará también en el aire para corregir mínimas fallas que se determinarán en nuestro dispositivo, ¿sí? Entonces, a eso es lo que llamamos una triangularización. Súper sencillo. Creo que estamos claros hasta el momento. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? No. Perfecto. Entonces, creo que está súper claro el tema de cómo funcionan básicamente los GPS, ¿no? Aquí vemos varios ejemplos de estos GPS. Ya los decía yo, que tenemos aquí, pues, varios GPS que actúan solo como tal, como dispositivos de posicionamiento global, que son estos de aquí. Se los llama GPS normalmente. Y tenemos también aquí nuestro teléfono celular, que de acuerdo a la aplicación que estemos nosotros utilizando, pues funcionará también como un GPS, como un dispositivo de posicionamiento global, ¿sí? Entonces es bastante sencillo, pues, utilizarlos. Básicamente tenemos que identificar la información que nos está dando este. Por ejemplo, este es el que yo tenía, pues, normalmente o que utilizaba en mi motocicleta cuando hacía viajes. Previamente se carga información aquí, ¿ya? Es como si tuviéramos el teléfono, tenemos la aplicación como Google Maps. Esa información está cargada en nuestro dispositivo. Lo mismo debería ocurrir en estos dispositivos que son los GPS. Se carga previamente información como capas que ya habíamos hablado también a un inicio, ¿verdad? Entonces, se carga información, por ejemplo, de carreteras, de elevaciones, pues de ríos, etcétera, ¿no? Recuerden que son siempre capas que vamos cargando allí. Entonces, toda esta información está determinada en estos dispositivos. Bien, como vemos aquí en el dispositivo del medio, es otro GPS, y ustedes van a ver igual la información o el mismo tema que se repite en todos estos. Vamos a ver que hay una flechita aquí, ¿ven? Y aquí también. En todos van a estar así. De hecho, esto nos sirve como sistema de brújula, que si nosotros vamos girando, pues obviamente la posición nos va a indicar que nosotros estamos yéndonos, por ejemplo, si es que estuviera este momento tal cual como indica el GPS del medio, indica que yo estoy yéndome en posición de frente, ¿no? Si giro yo, automáticamente
pues para que ustedes me entiendan, la imagen no va a girar, sino lo que giro, al momento de girar yo, se mantiene la imagen estática y únicamente la flecha es la que va a comenzar a girar para identificar pues exactamente qué es lo que estoy yo haciendo a forma de brújula. ¿Sí me están escuchando claramente? Sí. Sí, profe. Perfecto, Sí. perfecto. Entonces, básicamente así funciona un GPS. Tenemos una brújula incorporada que determinará obviamente un norte, dónde estoy yo dirigiéndome en ese momento, cómo está posicionado el mapa y obviamente la flecha que nosotros vemos aquí determinará mi posición actual y cómo está situado pues el dispositivo. Está pues hacia adelante, pues siempre me marcará esta flecha hacia adelante, ¿no? El momento que yo gire netamente en mi mismo sentido o en mi misma ubicación, si giro el dispositivo, automáticamente el mapa se va a mantener, pero la flecha va a girar como si yo estuviera yéndome hacia otro lado, para que ustedes me entiendan más fácilmente. Entonces, así es básicamente cómo va a ir funcionando pues un dispositivo GPS. Desde el mismo momento que el receptor GPS, que este dispositivo, detecta una señal de radiofrecuencia transmitida por un satélite desde su órbita, se genera una esfera virtual o imaginaria que envuelve el satélite. A eso les decía yo, es que es prácticamente inmediata toda la información que nosotros vamos en este momento receptando. Si yo abro mi dispositivo, automáticamente estoy dando una señal al satélite de que yo estoy queriendo información. Así sirve, así de rápido sirve. Abro mi dispositivo GPS, por ejemplo. En este momento voy a hacer una prueba súper rápida. Verán, aquí tengo pues la aplicación Maps, ¿verdad? Ustedes pueden ver allí. El momento que abro Maps, está obviamente generándose ya la información y estoy solicitando en este momento ya al satélite que me mande la información en la que yo estoy solicitando. En teoría, o de la forma mucho más práctica, un satélite se activó para darme información en este momento a mí en tiempo real. ¿Sí ven? Entonces, precisamente aquí es donde yo estoy ubicado. Si yo le muevo así, pues casi no se va a notar por la ubicación por lo que en este momento estoy dentro de un cuarto. Pero si ustedes se fijan, básicamente el dispositivo está señalando como si estuviera para acá, ¿ven? O sea, estoy yéndome, mi norte en teoría, o la ubicación de mi dispositivo está para acá, ¿ve? Si yo sigo avanzando en esta dirección, se supone que yo mire en ese sentido, para que tengan mucho más claro, ¿no? El tema. Entonces, así de rápido funciona el tema del GPS que yo estoy en este momento solicitando. A ver, aquí se puede ver. Voy a bajar para que ustedes puedan entender mejor. Creo que ya. No sé si lo pueden ver ahí. ¿Está bien? Ya, verán el rato que yo giro. Si ven cómo gira la sombra. Ven. Entonces, tal cual. Así mismo funciona los GPS de los dispositivos GPS. Si ustedes ven, yo voy girando. El mapa se mantiene, pero la sombra que se proyecta aquí va girando, porque esto indica en la ubicación en la que yo voy a ir caminando o el frente de mi dispositivo hacia dónde está apuntando. ¿Sí ven? Ven que hay una sombra que va girando, solo yo dando la vuelta a mi dispositivo. Entonces, básicamente así sirve todos los GPS, ¿no? Bien, entonces, habíamos hablado que este GPS envía una información en formas desde la órbita, tal cual como está, una esfera virtual o imaginaria, ¿no? Prácticamente ondas que envuelven a satélite y nos mandan a nosotros la información que necesitamos. A partir de ese instante, el receptor GPS, que en este caso es mi teléfono celular, medirá las distancias que lo separan como mínimo de 2 satélites más. Recuerden que habíamos hablado que es necesario mínimo 2 satélites para que se tenga algo de información dentro de mi sistema, de mi dispositivo. Entonces, como mínimo 2 satélites más estarán actuando en ese momento para darme información. Para ello, entonces, se tendrá que calcular el tiempo que demora cada señal en viajar desde los satélites hasta el punto donde en este momento me encuentro y realizar los correspondientes cálculos matemáticos. Por ejemplo, en este momento, igual, no sé si en esta me dé no me da la altitud, pero bueno, hay otras aplicaciones que determinan inclusive la altitud en la que me encuentro. Igual, es el tema del satélite, ¿no? Vamos a hacerles un ejemplo igual a continuación para que puedan ustedes entender más prácticamente cómo es que
el satélite como tal determina mi ubicación, dónde estoy, a qué altura, cómo me muevo, pues para dónde estoy dirigiéndome. Todo eso, toda esa información determinará el satélite. Es tan sencillo como esto. Aquí les ponía este ejemplo. Cuando tiramos, por ejemplo, una piedra al agua, por lo general en agua que está calmada, ¿no? Una laguna, etc. Se genera una serie de ondas concéntricas, como vemos aquí. Cae la piedra y se generan ondas, ¿no? Que se amplían a partir del punto donde este cae. Es una pequeñita, pequeña, pequeña y se van haciendo más grandes, más grandes, más grandes. De forma similar a como lo hacen las ondas de radiofrecuencia, tal cual. Entonces, en este momento estoy generando información, va hacia el satélite. A ver, yo estoy aquí como usuario, ¿verdad? Abro la señal, solicito información, llega al satélite y el satélite está emitiendo ondas para ver dónde estoy ubicado. Obviamente estas ondas no se ven, sino básicamente son inmediatas para determinarse dónde estoy ubicado, mi altitud, etc. Entonces, siempre son ondas de radiofrecuencia, como se menciona también aquí. Para medir el momento a partir del cual el satélite emite la señal y el receptor GPS la recibe, o sea, recuerden que los satélites están, pero puchas, a kilómetros de distancia aquí que ni siquiera se los ve. ¿Ya? Entonces, para esto, para determinar la precisión, la señal, etc., es necesario que tanto el reloj que tiene el satélite como el reloj del receptor estén perfectamente sincronizados. Para que ustedes tengan una idea súper sencilla, no sé si ustedes pues tuvieron los primeros celulares que salieron al mercado, en los cuales uno tenía que igualar pues la hora. Básicamente entraba en igualar reloj y colocaba la hora que yo tenía ese momento. Ahora, indistinto, todos los teléfonos pues de hoy en día, como ya están incorporados un GPS, el momento que lo enciendo, automáticamente generan la hora precisa. ¿Sí? Si ustedes, de hecho, ni siquiera tienen que modificar esa hora, y es más, creo que ya ni siquiera existe la opción de abrir un reloj, porque ya no hay cómo modificar esta hora, porque está precisamente pues adecuada en forma satelital. Para que tengan una idea, es una hora muy precisa. Entonces, el GPS como tal tiene su hora, ¿verdad? Pero el satélite tiene igual perfectamente o sincronizada esta hora igual. Vamos a ver que el satélite tiene un reloj que es bastante preciso, es un reloj atómico de cesio, que es un material que se lo encuentra, ¿no? Para que entiendan mucho mejor, es una tecnología bastante avanzada la de este reloj atómico que tienen todos los satélites. Sin embargo, el receptor GPS como tal posee uno normal de cuarzo. No tan preciso, pero sí es de acuerdo a la información que nos mandará en este caso, el satélite, que tiene ya un reloj bastante avanzado y mucho más sincronizado y perfecto. De hecho, se dice que estos relojes que son atómicos o de cesio, prácticamente se atrasan o se pueden adelantar 10 milésimas de segundo en un lapso de 25 años. Entonces es prácticamente nada, o sea, realmente es una precisión increíble de los relojes que tienen todos los satélites. Es por eso que la información está basada muchísimo en esto, ¿no? Para sincronizar con exactitud el reloj del receptor, o sea, de lo que tenemos nosotros aquí, el satélite emite cada cierto tiempo una señal digital o patrón de control junto con la señal de radiofrecuencia. O sea, por ejemplo, cada 20 minutos, cada 30 minutos, manda una señal para que se actualice la hora y no se esté, pues, adelantando ni retrasando el reloj que tenemos nosotros en los dispositivos. Así de sencillo funciona, porque el reloj que tenemos en los satélites es un reloj atómico y ese básicamente no se va a atrasar ni adelantar. Entonces, junto con señal que siempre está mandando, señal de ubicación, de altitud, de tráfico, de velocidad, pues de vez en cuando suelta una señal para que se igualen todos los relojes que tenemos nosotros en los dispositivos GPS o en los receptores, como son en este caso nuestros teléfonos que tenemos de uso común. Súper interesante, ¿verdad? Es una materia bastante chévere. Entonces, algo así va a funcionar nuestro GPS y que lo tenemos también aquí. Ya lo decía yo, tenemos varias aplicaciones que podemos hacer uso para que ustedes lo puedan identificar más claramente. Les invito también a que hagan pues alguna práctica de este tipo de dispositivos
salgan, dense una vuelta al manzano, obviamente con todas las medidas de seguridad, para que ustedes vean cómo se va marcando y cómo obtenemos nosotros información, nuestro GPS como tal. Vuelvo y repito, la información que ustedes requieren, por ejemplo, de la aplicación Relief, les voy a subir también, se me pasó subirla directamente a la plataforma, pero les voy a subir para que ustedes puedan también hacer uso de esta, igual con cierta información que se va a requerir. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud al momento? No. Perfecto, ya estamos No, claros, ¿no? Estamos no, claros profe. con el tema del segmento de espacial, segmento de control, segmento de usuario y la triangularización, cómo sirve básicamente la información o cómo se utiliza la información que estamos teniendo en nuestros dispositivos GPS. ¿Alguna pregunta que tengan al momento? No, profe. Bien, si es así entonces, para que estén pendientes de la plataforma, del Moodle, del aula virtual, para que les voy a enviar los pormenores de la clase que hemos hablado el día de hoy, junto con las aplicaciones también, y unos pequeños ejercicios para que ustedes los puedan elaborar en la casa, un momento determinado que puedan salir, etc. Entonces, sin más ni más, este momento, doy por terminada pues esta clase que ha sido bastante provechosa para nosotros.